Buenas noches, el día de hoy voy a exponer infección de sitio operatorio. Bueno, para esto hay que definir bien el término de fiebre puerperal y bueno, este es una temperatura superior a 38 grados centígrados tomada en dos ocasiones, al menos separadas por 6 horas, desde las 24 horas posparto hasta la sexta semana posparto. Y generalmente la temperatura de 38 superior son causadas por una infección del tracto genital. Dentro de los factores de riesgo para fiebre puerperal, pues tenemos diferentes factores que pueden dividirse en maternos, en intraparto y posparto. Los maternos pueden incluir cualquier tipo de inmunodepresión materna, que puede ser, por ejemplo, la diabetes mellitus en la madre, el VIH, enfermedades de características sistémicas, corticoterapia, lupus eritematoso, que la paciente tenga obesidad también es un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que son intraparto, vemos de que hay mayor proporción de tasa de fiebre puerperal en pacientes que tienen una cesárea que es por emergencia que versus una cesárea electiva. También el parto instrumentado, el alumbramiento manual, la revisión de la cavidad uterina, la prematuridad, el tiempo que tiene la paciente también con membranas rotas y la duración del trabajo de parto es un factor de riesgo para fiebre puerperal. En cuanto a los factores postparto, se incluye también la anemia con una hemoglobina menos de 8, que hay más probabilidad de que haya fiebre puerperal, o cuando hay seroma o hematoma de herida quirúrgica al drenaje o cuando se limpia, ¿no? O cuando también hay un cuidado insuficiente de la herida por parte de la paciente, ¿no? Ahora, yendo más dentro del tema que se va a tratar, la fiebre puerperal puede ser de diferentes causas. Y la que vamos a tratar ahora es la ISO o infección de herida quirúrgica. Dentro de otras causas también puede haber endometritis, mastitis, pielonefritis y tromboflebitis pélvica séptica. Bueno, en cuanto a la infección de herida quirúrgica, generalmente se define como infecciones que ocurren después de una cirugía en la parte del cuerpo donde se realizó y se pueden dividir tanto en superficial, profundo o orgánico dependiendo qué tanto afecten. Ahora, la herida quirúrgica, que puede ser una cesárea, una episiotomía o colecciones intraabdominales, generalmente aparecen entre el cuarto o séptimo día la presencia de infección en ella y generalmente se da en 5% de partos por cesárea. Generalmente es la propia flora cutánea lo que genera la infección de sitio quirúrgico. En este caso, la bacteria más predominante es el Staphylococcus aureus, pero en algunos casos también puede ser que el útero se haya contaminado con otro tipo de flora anaerobia que después pueda también conllevar a generar concomitantemente una endometritis puerperal. Entonces hay diferentes factores de riesgo que puede tener la paciente, como ya se ha mencionado, que tenga obesidad, que tenga tratamiento con corticoides, anemia, que tenga inmunosupresión, diabetes o hipertensión arterial. En cuanto a la fisiopatología, para la mayoría de las infecciones ginecológicas de sitio quirúrgico, los patógenos, como había mencionado, son los de la flora endógena, especialmente el Staphylococcus aureus y luego E. coli. El riesgo de infección postoperatoria aumenta con el número de virulencia de las bacterias que hay en el sitio quirúrgico. El uso también de material extraño aumenta también el riesgo de una infección de sitio quirúrgico y los mecanismos inmunitarios sistémicos y locales del huésped van a funcionar para que contrarresten todo este efecto de las bacterias inoculadas y poder prevenir la infección. Y generalmente estas bacterias son cocos gram positivos, pero también pueden incluir flora anaerobia, como había mencionado, o aerobios gram negativos. Cuando las infecciones sobre todo se acercan al periné o a la ingle. Los antibióticos en los tejidos proporcionan un medio de defensa farmacológico para aumentar la inmunidad natural del huésped, pero también va a depender de los mecanismos de resistencia bacteriana, para lo cual va a servir si es que una terapia antibiótica va a hacer efecto o no. Bueno, en cuanto a las infecciones de sitio quirúrgico, primero habíamos mencionado las que son de características superficial, que se produce dentro de los 30 días después de la operación con uno de los siguientes criterios: que haya descarga de pus por la incisión superficial, que haya aislamiento de microorganismos al cultivo de fluido o el tejido tomado asépticamente de la herida,
También que se acompaña de algunos síntomas como signos de flebosis, como enrojecimiento, dolor, sensibilidad o calor. Y también que se haga el diagnóstico de la infección incisional en el sitio operatorio por parte del cirujano. Bueno, en cuanto a la ISO de características profundas, está definido como la infección que ocurre en los 30 días después de la cirugía, si es que no hay ningún tipo de implante, o la que ocurre hasta un año, si es en caso hubiera algún tipo de implante, con una de las siguientes condiciones: drenaje purulento por esta zona sin que comprometa ningún órgano, también cuando hay dehiscencia de suturas profundas o espontáneas, o deliberadamente por el cirujano, cuando el paciente, por ejemplo, a veces también tiene clínica como fiebre, dolor localizado, irritabilidad a la palpación, cuando el paciente puede ser diagnosticado de un absceso u otra evidencia de infección que afecte la incisión profunda al examen directo, o cuando el mismo cirujano hace el diagnóstico de una ISO incisional profunda durante la cirugía. Ahora, la infección de órgano cavitaria puede relacionarse con la cirugía y compromete cualquier órgano o espacio diferente a la incisión que fue abierto o manipulado durante el procedimiento quirúrgico, con una de las siguientes características: cuando hay un drenaje purulento a través de un dren que es sacado de un órgano o un espacio por la incisión, cuando en la microscopía se aíslan bacterias en el cultivo, por ejemplo, tomado de forma séptica del órgano o espacio, cuando también hay un absceso u otra evidencia de infección que envuelve el órgano o espacio y que es encontrado de forma directa durante la reintervención o, por ejemplo, en un informe histopatológico o radiológico. Y cuando el mismo cirujano durante la intervención hace el diagnóstico de una infección de órgano. Se ha estudiado que las medidas preventivas para tratar de no aumentar la prevalencia de infección de sitio operatorio, principalmente es el lavado de manos quirúrgico con los 11 pasos según la OMS. También que hay una descontaminación del sitio de la incisión, para eso se utiliza la asepsia y antisepsia con diferentes tipos de productos. Luego la higiene de manos, que ya la he mencionado. Luego remoción preoperatoria del vello, que se menciona que debe ser un recorte más no un rasurado, y prevención de la hipotermia. Ahora, en cuanto al tratamiento, incluye tanto antibióticos y drenaje quirúrgico y además desbridamiento del tejido hospitalizado. El cuidado de la herida se hace 2 veces por día y antes del cambio de cada apósito debe tener la paciente un analgésico correspondiente para poder tolerar la limpieza de la herida. Se retira todo el tejido necrótico y se vuelve a vendar la herida con gasas húmedas, y a los 4 o 6 días de que hay tejido de granulación se puede programar a la paciente para un cierre de herida quirúrgico. Otra de las medidas importantes de las cuales se tiene que hablar es acerca del antibiótico profilaxis, en la cual se menciona que los antibióticos de primera línea son las cefalosporinas, como por ejemplo la cefazolina, y en el caso de ser alérgicos a la penicilina, por ejemplo la clindamicina. Menciona que se debe administrar el antibiótico de manera endovenosa 30 a 60 minutos antes de la cirugía, y que si es que la cirugía se prolonga por más de 3 horas o la pérdida sanguínea es más de 1500 mililitros, se debe administrar una dosis adicional de profiláctico 3 a 4 horas después de la dosis inicial. Y finalmente es importante dentro del cuidado de la herida quirúrgica que si el paciente, por ejemplo, ya está afebril 48 horas después del tratamiento antibiótico, menciona de que entonces probablemente ese antibiótico sí es sensible ante la infección de sitio quirúrgico y que puede presentar una buena evolución clínica. El alta hospitalaria se debe hacer a los 7 a 10 días del tratamiento antibiótico oral, y si en todo caso requiere una cura quirúrgica, debe diferirse ese alta y primero hacerse la cura y luego procederse al alta.